Saludos a todos y todas y a quien respecte el presente video. Mi nombre es Carlos Daniel Duarte Estrada, soy estudiante de la carrera de Ciencias Criminológicas en la Universidad Estatal a Distancia. El presente video es respectante al curso de Principios de Derechos Humanos y el día de hoy en el siguiente material audiovisual nos adentraremos en un análisis sobre materia de derechos humanos en el cual se analizará el caso fecundación in vitro, FIV por sus siglas, de Artavia y Murillo y otros, versus el Estado de Costa Rica. Para comenzar, es imprescindible ejercer una contextualización de los hechos que se constituyeron en la dinámica del caso. Para comenzar, todo el caso se gestiona iniciando desde la prohibición de la fecundación in vitro en el año 2000, resaltando que anteriormente existía material legal que permitía su producción en el país. A raíz de esta prohibición, 18 personas, principalmente parejas, fueron afectadas ya que tenían la característica en común que éstas padecían infertilidad y querían formar una familia, resultando en el que el único método reproductivo accesible para formar una familia era la fertilización in vitro. A raíz de este hecho en concreto, se ejerce una demanda en la cual los afectados alegan una afectación a sus derechos, tanto reproductivos como inherentes y naturales, y el caso es escalado a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. A raíz de esta escalada, en el año 2012, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ejerce un análisis de los diferentes elementos y a raíz de ello emite una sentencia encontrando que el Estado de Costa Rica fue responsable en la violación de los derechos. A raíz de ello, cabe cuestionarse qué derechos fundamentales fueron violados. Bien, tenemos el derecho a la vida privada, el derecho a la protección de la familia y el derecho a la igualdad y no discriminación. No obstante, es importante determinar por qué fueron violados según las disposiciones de la Convención Americana de los Derechos Humanos. A raíz de ello, en virtud del derecho a la vida privada, el artículo 11, inciso 2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos nos dice que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra o reputación, con lo cual las acciones del Estado de Costa Rica denotan ser complementarias a una acción arbitraria en la que se impone la medida de prohibir la fecundación in vitro. Por otra parte, en el derecho a la protección de la familia, la Convención Americana de los Derechos Humanos nos dice en su artículo 17, inciso 2, que se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tiene la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta convención, es decir, se está violando dicho derecho que tienen las personas inherentemente a formar una familia. Por otra parte, en el derecho a la igualdad y no discriminación, la Convención nos menciona en el artículo 24 que todas las personas son iguales ante la ley. Esto quiere decir que en consecuencia tienen derechos sin discriminación a igual protección de la ley. Los principios procesales y de legalidad relacionados tenemos el acceso a la justicia. Este representa el principal obstáculo en la materia de este caso porque la Sala Constitucional de Costa Rica implementa una medida que fue arbitraria, dejando a las víctimas sin un recurso efectivo por el cual defenderse. Es decir, fue una medida principalmente impuesta. Por otra parte, en la materia del juicio previo y el debido proceso, se denota que existe una medida desproporcionada y arbitraria que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos interpreta que podía existir una medida más proporcional, es decir, algo más apegado al marco legal de Costa Rica. En ese sentido, nos lleva al principio de la legalidad. Este es uno de los principios procesales que están estrictamente relacionados con este caso, ya que vemos que no hay una actuación verdaderamente con legalidad, es decir, es una medida estrictamente arbitraria que se impone, puesto que a pesar de existir en la ley
que sí se permitía la fecundación in vitro, esta decisión proviene de una resolución judicial, no estrictamente algo normativo legal. Por tanto, a esto se recurre a la interpretación del artículo 4, inciso 1 de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en la que se determina que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por la ley y en general, a partir del momento de la concepción, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. A raíz de ello, hay un cumplimiento del principio de territorialidad en el que la violación causada por acción del Estado de Costa Rica, la Corte interpreta que todo es cometido dentro de la jurisdicción y los parámetros de Costa Rica y por tanto es obligación del Estado reparar los daños ocasionados, en este caso, a las víctimas o en este caso a las 18 parejas, a las 18 personas. Por otra parte, en este caso es importante señalar la actuación del Estado de Costa Rica. Es decir, hay una inconstitucionalidad y sobre todo hay una ilegalidad en su actuación. Es decir, vemos cómo actúa desde lo arbitrario. Para ello es importante hacer una breve reflexión sobre el principio de legalidad y esta noción de arbitrariedad. Según menciona el Centro de Información Jurídica en Línea, en el año 2017, nos determina que el principio de legalidad es esencial para la existencia y el fortalecimiento del Estado de Derecho. La ley y principalmente la noción de ordenamiento jurídico cumple ese rol vital para la comunidad de constituirse en freno de la arbitrariedad del Estado. Sin embargo, esa arbitrariedad que hace gala la maquinaria estatal, valiéndose de su poder de imperium y de la debilidad del administrado, forma parte de la realidad cotidiana. Es decir, vemos cómo la actuación del Estado de Costa Rica representa una noción en la cual tal vez en esos años, al ser unos años donde estos temas eran no precisamente o precisamente constituían temas novedosos, vemos cómo el Estado tal vez consideró que, bueno, esta medida las personas pueden desconocer su aplicación o su naturaleza legal y por tanto pueden ignorar que lo que el Estado constituye sea legal. Pero en este caso, existe, esto desprende y principalmente es lo más preocupante en el momento que actuó el Estado de Costa Rica porque hay una omisión legislativa. Es decir, el Estado costarricense omitió su deber de actuar legalmente al reformar una ley y omitió su deber, como se menciona, de adoptar una ley clara y técnica que regulara la fecundación in vitro. Por lo tanto, esto desprendió una acción de la Sala Constitucional en la que ese vacío legal que existe la llena con una prohibición, resaltando específicamente la noción preocupante que esto denota. Para concluir con la presentación, es importante que los estados, en este caso, cuando se actúa en materia de sanción penal, cumplan una función garantista, es decir, que las nociones legales que interpreten y las disposiciones que apliquen se apeguen siempre a un marco de garantía de los derechos humanos. Por otra parte, es importante que los estados, y en este caso el Estado de Costa Rica, ejerza una corrección de esa arbitrariedad, ya sea a través de reformas de la ley o a través de la revisión de los mismos principios constitucionales y garantías procesales que las disposiciones legales del mismo Estado determinan. Y de la misma manera, es importante que el ejemplo de Costa Rica sirva de ejemplo a diferentes estados constituyentes en esta materia para la prevención y reparación de los daños. Es decir, que el Estado sea consciente que los mecanismos que ejerce en ocasiones en materia legal pueden tener ciertas repercusiones. Esto quiere decir que siempre debe apegarse al marco de los derechos humanos y revisar si sus acciones no constituyen arbitrariedad. Sin más que agregar por el momento, agradezco la comprensión del mismo y me despido agradeciendo nuevamente.